Su artículo 1 deje efecto de ello. A ver, chequen, porque que tenga aún, eso está vigente, salvo que hay otra cosa posterior. Creo que no. ¿Bien? A ver, chequen eso en su explico. Muy bien. ¿Copiaron eso? Bien. Ahora, en el tema de la presentación de propuestas y la evaluación de las mismas, siempre la evaluación de propuestas tiene que ser de modo integral, independientemente del orden de presentación. Siempre la presentación tiene que ser la evaluación de una propuesta de modo integral. Así lo señala la resolución del Tribunal 1665-2011 TCS2. La evaluación de las propuestas siempre va a ser de modo integral. Resolución 1665, independientemente del orden, TCS2. Evaluación, otra resolución del Tribunal 1811-2011 TCS1. La evaluación integral, independientemente del monto. Además, en las propuestas, cuando evaluemos las propuestas, se señala, por ejemplo, hay una resolución del tribunal que es el 097-2012-TCS1, que señala que se debe priorizar la razonabilidad y la imparcialidad al rigorismo. Difundir estos temas de los precedentes, que creo que es recontra importante. Bien, señores, gracias, nos vemos. Formal. Este es un caso que pasó ante una situación que como RTM le solicitaron el título profesional y no presentó el título profesional, sino presentó el certificado de colegiatura. Y con esta resolución se priorizó el principio de razonabilidad sobre el aspecto formal. Porque si nos quedamos en el aspecto formal, oye, tú no me has cumplido con traer el título, por lo tanto no estás admitido. Aquí dice, no, pero me está presentando una constancia de colegiatura, lo cual implica que tiene título. ¿De acuerdo? TCS1. Muy bien, son esas cosas que se van dando. TCS1. Son esas cosas que se van dando ya a través de tribunal. Bien. S1. Ahora, señores, en la presentación de propuestas, agregado el restante, en la presentación de propuestas, nosotros sabemos que hay una parte en el cual se presentan contratos que van a acreditar o documentación obligatoria que acreditan los documentos obligatorios o los requisitos mínimos establecidos por la entidad, a efectos de que se le admitan o no la propuesta. Bien, nosotros sabemos que toda la experiencia que se pide, para acreditar los requisitos técnicos mínimos no puede volver a ser evaluado como factor, ¿no es cierto? Eso está recontra claro. La experiencia que me piden para acreditar requisito técnico mínimo, eso ya no puede ser evaluado como factor. No puede ser evaluado como factor. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, en la propuesta técnica, usted es comité especial y le acreditan un contrato, le piden el requisito técnico mínimo 2 años al personal propuesto, por ejemplo, pero totalmente le acreditan 10 años, es decir, que se sobró en 8 años. Bien, de la propuesta técnica solamente presenta un contrato. Ya, esta es la parte que se admite. Usualmente sabemos que hay otra parte donde van a ir contratos a efectos de acreditar los factores de evaluación, ¿sí o no? Ya, pero este señor no presentó contratos pues en factores de evaluación, solo presentó ese contrato, el único contrato. Y cuando usted va a evaluar factores, ya no hay nada. ¿Qué hace? ¿Lo descalifica porque no llega al puntaje mínimo como factor o utiliza estos 8 años para evaluarlo? ¿Se entendió la pregunta? ¿Se entendió, señores? ¿No? Repetimos. Para efectos de admisión de propuestas,
nosotros sabemos que él presenta una serie de contratos, ¿no es cierto? Una serie de contratos para acreditar los RTM. Y como para acreditar los factores también te presenta una serie de contratos, ahí con su índice y todo eso. Pero cuando vas a analizar los factores, este señor no te presentó ningún solo contrato. Pero en el expediente adviertes que para acreditar RTM te presentó un solo contrato en donde no solamente acreditaba los 2 años que le pediste, sino se sobraba en 8 años. Ahora, cuando vamos a evaluar factores, no hay ningún solo contrato. ¿Qué hago? ¿Lo descalifico porque no va a tener puntaje? ¿O estos 8 años lo utilizo para prorratearlo en los factores, en su experiencia? ¿Qué creen? Bueno, siguiendo en la línea de la evaluación del principio de integridad, esta información de aquí debe ser utilizada. ¿De acuerdo? Estos años de acá deben ser utilizadas acá, en los factores. No pueden ser enervadas, no pueden ser soslayadas. ¿De acuerdo? Es un ejemplo práctico de cómo es que tenemos que evaluar una propuesta. Se tiene que evaluar al tener en cuenta toda la experiencia acreditada. Toda la experiencia acreditada. Ahora, la presentación de propuesta, por ejemplo, la técnica, es un original y 2 copias. Porque yo no entiendo aquellos comités que solamente piden un original y no copias. Quizás yo entiendo cuando vas a hacer, somos 3 comités, yo reviso, tú utilizas la calculadora y tú haz los cuadritos. Una forma no correcta de evaluar. Y en la propuesta económica, si tenemos un solo sobre, ¿de acuerdo? Sabemos que cuando es suma alzada, es solamente por el monto total. No podemos solicitar desagregados. Si vas a solicitar desagregados, es a la firma del contrato. Solamente si es por precios unitarios habrá desagregados. ¿De acuerdo? Habrá desagregados. Ahora bien, todos los documentos referidos a requisitos técnicos mínimos y factores de evaluación se presentan en idioma castellano o en su defecto acompañados por traductor público juramentado. Hoy se habla de certificado, la nueva modificatoria. Ahora, ¿puede ser un traductor público juramentado tailandés? ¿O tiene que ser peruano? No hay nada al respecto. No hay nada al respecto. Particularmente me adscribo a lo que es, que tendría que ser nacional. Ahora, entonces, todos los documentos tienen que ser foliados y rubricados. La propuesta técnica, como señala esta diapositiva, tendría que ser el número de copias que debe ser por el número de miembros del comité, número de tiempo del comité especial. Ahora, ¿qué pasa si ya sabemos que con la nueva modificatoria no hay garantía de seriedad de oferta? No hay garantía de seriedad de oferta. Con la nueva modificatoria no hay garantía de seriedad de oferta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted tiene suma alzada? Acá hay un precio total, pero el participante le hace un desagregado. Acá suma 100 y acá suma 80. ¿Lo descalificamos? Señores, ¿lo descalificamos o no? Estamos en suma alzada. Esto es una propuesta económica. ¿De acuerdo? El valor total es 100. Pero el señor, nadie le pidió, pero hizo desagregados. Sumamos estos desagregados, suma 80. Esto se contradice con eso. Primera posición. A mí no me interesa lo que él haya puesto abajo. Me interesa solamente el valor total. Segunda posición. Esto es una respuesta incongruente. Por lo tanto, descalifico. Y puede generar innecesarias discusiones a nivel de arbitraje. ¿Con cuál se queda? La primera. ¿Lo admiten? ¿Ya? ¿Todos en la misma línea lo admiten o alguien lo descalifica? ¿Ah? ¿Qué creen? ¿Todos lo admiten?
¿Todos lo admiten, señores? ¿O alguien cree que es incongruente y debe ser descalificado? ¿Sonia? Sí lo admiten. ¿Todos lo admiten? ¿Ya? ¿Y qué pasa, por ejemplo, en la ejecución contractual? En la ejecución contractual, él le dice, mira, si bien es cierto, mi propuesta fue esto, sin embargo, lo que te quise decir es esto. Y tú vas a decir, no, lo correcto es esto. Y él va a decir, no, pues me hubiera descalificado. En realidad, todo esto suma, tú sabías que todo esto cuadraba y sale esto. Podría haber ese riesgo de una innecesaria discusión a nivel arbitral. ¿De acuerdo? También puede ser al inverso. Perdón, puede ser al inverso también. 80 puede ser 110. También. ¿De acuerdo? También puede ser esa situación. ¿De acuerdo? Bueno, ante situaciones ya dependerá del comité. Particularmente voy en la línea del eliminarlo, ¿no? Pero en realidad dependerá del comité. ¿De acuerdo? Ahora, descalificar. Bien. Ahora, hay veces cuando la presentación de la propuesta técnica, esto es para los privados, innecesariamente hacen una copia de los RTM. ¿Por qué hacen una copia de los RTM si ya declararon, ya hicieron declaración jurada que cumple con los RTM? Ya presentaron una declaración jurada que cumple con los RTM. ¿Por qué presentar adicionalmente una transcripción de los RTM? A ver, ¿qué pasa si cuando hacen esto, el comité está obligado a revisar todo nuevamente y compararlo con el RTM que fue establecido por el área usuaria y que está en las bases? A ver, ¿qué pasa si usted hizo una declaración jurada que cumple con los RTM y aquí usted ha omitido dos puntos relevantes de los RTM? ¿Qué hace? Por un lado dice cumple con los RTM, por otro lado ha adjuntado un recibo, perdón, los RTM en los cuales usted ha omitido dos requisitos que el área usuaria le dice que es relevante y que contradice los RTM. ¿Lo admite o descalifica? Descalificar por incongruencia. ¿De acuerdo? Descalificar por incongruencia. Bien. ¿Alguna pregunta, señores? Bueno. Sobre subsanación de propuestas. Subsanación de propuestas. Al momento de la presentación de la propuesta técnica, se pueden advertir sobre los documentos que han sido presentados que existen errores u omisiones en dicha documentación que son aspectos de forma, aspectos accidentales, que de alguna manera no varían el alcance de la propuesta. No solamente no varía el alcance de la propuesta, tampoco no varía la situación jurídica de una propuesta. No varía el puntaje. ¿O qué pasa si con esa presentación de ese documento vas a obtener una ventaja, va a cambiar tu situación jurídica? Ahí no cabría darle la oportunidad que subsane, y eso funciona sobre documentos presentados. Hoy la nueva modificatoria da la posibilidad de subsanar, a diferencia de lo que se señalaba anteriormente sobre documentos presentados. Hoy se pueden subsanar sobre aspectos antes se daba la prioridad sobre documentos presentados. Ahora, la nueva modificatoria señala la posibilidad de subsanar documentos no presentados. Eso quiere decir que si usted al momento de presentar la propuesta omite presentar un documento que acredita los requisitos técnicos mínimos,
que ese documento ha sido emitido por un funcionario público o por un privado que ejerce función pública, que ese documento usted al momento de la presentación de propuestas ya lo haya adquirido. No es que en ese momento lo va a adquirir, la fecha tiene que ser antes de la presentación de propuestas, y que Versa va a acreditar de alguna manera cierta, que usted se encuentra registrado, es una constancia de alguna manera de algún tipo de registro. Esa es la nueva modificatoria, y eso también está en las bases. Si en algún sitio he visto, están la serie de documentos, que constituyen ese tipo de documentos. Bien, sobre la evaluación de propuestas, solamente vamos a mencionar que esta tiene como máximo 100 puntos y como mínimo, nosotros ya sabemos que en bienes y obras hay un puntaje mínimo de 60, y en servicios de consultorías, por ejemplo, servicios y consultorías es un puntaje de 80. Ahora, el contenido de la propuesta económica, ya hemos dicho que no va la garantía de seriedad de oferta. Esto ha sido suprimida por esa ley. Esta ha sido suprimida por esa ley. Ahora, vamos a ver también por ejemplo, al momento de evaluar las propuestas, a veces vamos a ver situaciones en que nos van a presentar contratos que se superponen, por ejemplo. En el contrato de un supervisor, a veces usted está en este lapso de tiempo, y en este lapso de tiempo nos dicen que ha hecho 2 contratos. Ahí se deberá tener en cuenta, ¿qué hacemos ahí? Deberemos tener en cuenta solo uno de los contratos, no los 2. Solo uno de los contratos, no los 2. Entonces, cuando hay superposición de experiencias y ustedes adviertan en la propuesta técnica, adviertan que se están superponiendo 2 contratos, ¿se entiende eso, no, señores? ¿Sí? Se están superponiendo en el tiempo, o, por ejemplo, en 2 años le dicen que han hecho 5, en 2 años le adjuntan contratos que si sumamos son 5 años. Por ejemplo, en el caso de supervisión, ahí solo se debe tener en cuenta un contrato, ¿de acuerdo? Por si no, diríamos que en 2 años acredita 5 años. Ilógico. Resolución 558, 2012 TCS1. TCS1. Bien. ¿Puedo repetirlo? La resolución. La resolución es la resolución 558-2012-TCS1. La experiencia que se superponen se computan solo una vez. Vamos a terminar con 2 ejemplos que lo considero relevante porque por tema de tiempo ya no nos van a alcanzar más. Estos son 2 contratos similares, ¿de acuerdo? Vamos, señores, con estos 2 casitos terminamos. Vamos. Estos son 2 contratos similares, ¿de acuerdo? Vamos a ver aquí, que considero que es relevante para efectos prácticos. Este es el objeto, el servicio que va a ser objeto del proceso, ¿de acuerdo? Objeto del proceso. Este contrato tiene todas estas prestaciones y vale 1000 soles. Sabemos que la experiencia es monto acumulado, ¿sí o no? Bien, esto tiene esa serie de prestaciones. Miren, yo establezco que de estos contratos, solo esta parte son esenciales, actividades y prestaciones, actividades a este contrato, y la definen como tal. Y estos estas prestaciones vale 300 soles. Por lo tanto, este contrato será similar. ¿Por qué? Porque comparten elementos esenciales. Ojo que la definición de similares es que comparta algún o algunos elementos esenciales del otro. No tiene que ser todo igual, porque si no sería igual.
Muy bien, entonces decimos que esta parte de acá es similar a esto de aquí, por lo tanto este contrato es similar porque comparte algunas prestaciones del contrato principal. Definimos entonces que el contrato es similar. Entonces, ¿cuánto utilizaremos de experiencia? 300 soles que corresponden a esto o 1000 soles que es todo el contrato. 300 o 1000 soles. 300. ¿Ya? ¿Todos estamos de acuerdo que es 300? ¿O alguien cree que es 1000 soles? Es un solo contrato, ¿no? Es un solo contrato. Señores, les voy a poner dos ejemplos que se aplica bastante en la práctica. Y si el mismo postor te da una declaración jurada donde dice de estos 1000 soles, 300 soles corresponden al objeto de la contratación de la expresión representada. Claro, no, eso lo determina el comité. Eso lo determina el comité. Eso lo determina el comité. Efectivamente, el comité determina que eso, ya se ha identificado que solamente 300 soles es lo que 300 soles es lo que es similar. Por eso, ¿cuánto vale, cuánto nos va a valer de experiencia? ¿Utilizaremos solamente esa parte de los 300 soles o utilizaremos todo el contrato? Bien, señores, para esto ya también hay pronunciamiento, ¿de acuerdo? Y el pronunciamiento señala que va a valer toda la contratación, ¿de acuerdo? Toda la contratación. Ojo, lo cito porque escucho algunas voces que señalan, efectivamente, es una opinión respetable que puede ser 300, pero ya habiendo un pronunciamiento del OCE, entonces, señores, tenemos que tener en cuenta que ahí valdrá toda la experiencia. Deberá cuantificarse toda la experiencia. Los 1000 soles. Pronunciamiento 164-2011. Atención, comités, cómo se evalúa ante esas tipos de situaciones que es repetitivo, es casuística. Atención, privados, que pueden hacer valer su derecho de que le evalúen todas las propuestas. Es una casuística bastante común. Bastante común. Y lo cito también, ¿sabe por qué, amigo? Porque escucho en la práctica personas que conversan igual con contrataciones, conversan igual con temas de contrataciones y puede ser muy razonable y respetable su opinión de los 300 soles, pero ya hay un pronunciamiento. Habiendo un pronunciamiento, hay que decirles también, señores, hay un pronunciamiento que contradice lo que yo digo, así como yo les estaba indicando. Igual yo les dije, porque al final no interesa mi opinión, y porque por ahí dijeron, claro, ¿no es cierto? Ahí lo que prevalece es lo que dice el OCE. Finalmente terminamos con un ejemplo que también es un tema de todos los días. ¿Cómo evaluamos al personal propuesto? ¿Cómo evaluamos al personal propuesto? Profesor, volviendo a lo anterior, por ejemplo, cuando piden para poder hacer carreteras, su experiencia en carreteras, usted puede poner, bajo ese criterio, en carreteras, de indicaciones, otro tipo de experiencia. Yo creo que no se ajusta a lo que te está diciendo en ese momento. Este pronunciamiento El anterior, sí. a las actividades. Miren, ahí en obras incluso hay un pronunciamiento que señala lo siguiente. En obras hay un pronunciamiento de lo siguiente. Por ejemplo, esta es una obra aquí y esta es una obra aquí. Hay un pronunciamiento que dice, por ejemplo, si acá hay 20 actividades, si usted cumple con 7 actividades, el contrato ya es similar. El contrato ya es similar. Por ejemplo, también utilizan ese razonamiento. Y definitivamente ese concepto, vamos a leerlo. Dice, el participante cuestiona que no se le respondió correctamente la consulta tanto en que preguntó si una vez que el comité especial haya determinado la similitud entre un servicio u otro, procederá a cuantificar el íntegro del contrato o solo tomará en cuenta el servicio de ese contrato que resulta similar al objeto de convocatoria.
el OCE señala que ante estas situaciones se debe cuantificar todo el contrato, el íntegro del contrato y no solamente la parte que corresponde a la parte involucrada. Es que la similitud, no solamente, la similitud consiste, como les indicaba, en que comparta algún elemento, alguna prestación o alguna actividad que sea esencial o que comparta con esto alguna o algunas prestaciones. En obras he visto que basta que cumpla ciertas actividades, en un número de actividades, ya con eso es suficiente, todo sería similar. No, está bien. Usted refiere a un solo contrato, está bien, ¿no? Sí, un solo contrato. Pero si el contratista presenta más contratos. Ah, no. El supuesto es que aquí es un solo contrato. Así es, ese es el supuesto. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, nuevamente, vamos a un contrato. Con esto terminamos, señores. Por tema de tiempo, bueno, vamos a poder hacer más. Quiero este tema, ¿cómo evaluamos al personal propuesto? Supongamos, acá sí puedes uno o más contratos. Como requisito técnico mínimo, le pido 12 meses. ¿De acuerdo? Le pido 12 meses. Pero él me acredita ¿cuánto? 26 meses. Se sobró en 14 meses. ¿Se entiende el ejemplo, señores? Aquí terminamos. ¿Sí? Bien. Vamos. Con esto hacemos un último esfuerzo, ¿ya? La experiencia mínima en RTM, 12 meses. Pero él me acredita 26 meses. Vamos a evaluar al personal propuesto. ¿Cómo se evalúa al personal propuesto? Este criterio, por pronunciamientos, también ha sido, se va a tener en cuenta para la evaluación de factor experiencia del postor en caso de obras y en el caso de consultoría de obras, cuando los factores y los requisitos técnicos mínimos son montos acumulados. Por un tiempo efectivo de 12 meses, 0 puntos. Por un tiempo efectivo, o sea, al RTM le doy 0 puntos. Por un tiempo efectivo mayor a 12 meses, hasta 18, le doy ¿cuánto? 20 puntos. Por un tiempo efectivo mayor a 18 meses, hasta 24, le doy 25. Y por un tiempo efectivo mayor a 24 meses, le doy 30 puntos. ¿Qué puntaje le ponemos? 24. No, ¿qué puntaje? 30. ¿Todos van en 30 puntos? A ver, 20. ¿Por qué 20? ¿Ah? Por esto. A ver, 20 o 30. 30. Por el total. ¿Y lo que dicen 20 por qué? ¿O nadie dijo 20? Hoy escuché mal. Usted escuchó 20. ¿Por qué? Por la diferencia. ¿Quién más cree que es 20? ¿O todos 30? Bien. Señores, voy en la línea primero lo que dicen 20. Algunos 20 me dirán, hace rato acabas de decir que los documentos que se piden como RTM ya no son utilizados como factor. Y acá parece que estás haciendo eso, te estarías contradiciendo. Lo cierto es que en el razonamiento de la evaluación integral de las propuestas se debe evaluar por todo el tiempo total. Ello quiere decir, a este personal propuesto se le va a evaluar por el tiempo total. Ello quiere decir por los 26 meses, 30 puntos, no 20 puntos. 30 puntos. Oye, pero ¿por qué estás evaluando? En realidad deberías evaluar solamente los 14 meses, la diferencia. No se aplica ese criterio. No es el mismo criterio que para la experiencia del postor. Porque hace un momento pusiste un ejemplo para la experiencia del postor, que los RTM eran 6 meses y... Ajá, ya, por eso. Lo que percibe usted es razonable. Me va a decir usted, de alguna manera estás utilizando los RTM y te estás contradiciendo. Pueden haber esa percepción, es por eso que cito este ejemplo. Porque algunos consideran de que pueden ser 20 puntos. No solamente la señorita, en varios lugares, y es más,